Hola a todos y bienvenidos una semana más a Prematuros y Valientes, un podcast creado para intentar ayudaros en este proceso tan complicado y tan difícil que es el de tener un hijo o una hija prematuro. La semana pasada os conté un poquito en el capítulo, pues eché un poco la vista atrás para ver cómo habían sido estos casi 11 años de mi hijo y me quedé en el proceso del COVID, de la pandemia que tuvimos, que fue tan impactante a nivel mundial. Pues como os comentaba, haciendo un poquito de resumen, mi hijo estaba en tercero de educación infantil y bueno, pues al final, como todos los demás niños, le tocó acabar tercero de infantil en casa. Pasamos por esos meses pues un poco de terminar de afianzar un poco los conocimientos a que estaba aprendiendo, terminar de pasar leyendo ya a primero de primaria, pues unos poquitos de conceptos para centrarlos y demás. Bueno, así, sin darnos cuenta, llegó septiembre. Llegó septiembre, pues ya habían comunicado pues que los niños iban a volver al cole con medidas especiales, con mascarilla, con distancia de seguridad, bueno, pues en fin, lo que vivimos todo el mundo. ¿Os podéis imaginar cuando comentaron que se volvía al cole? Pues como me puse yo. Quiero decir, yo decía, madre mía, pero ¿cómo le voy a llevar al colegio ante una situación en la que la enfermedad es a nivel respiratorio y no sabemos cómo va a reaccionar? O sea, él toda la mayoría de los problemas, vamos a decir la mayoría de los problemas, como ya os he comentado, a nivel digestivo regulinchi y demás, pero bueno, la mayoría de los problemas, digamos, de él venían a nivel pulmonar, ¿vale? Yo decía, pero ¿cómo le voy a llevar al cole? Un niño que empieza primero de primaria, primero que las mascarillas, eh, se le quedaban grandes por todos los lados. Bueno, o sea, una puñetera locura, ¿vale? Os puedo decir. En este proceso, cuando ya comunican que sí, que se va a iniciar el cole, yo me pongo en contacto con su pediatra y la pediatra me comenta que, bueno, que en el caso de que existe la posibilidad de que no vaya al cole, pero como que tiene que dar el visto bueno el especialista, es decir, el neumólogo. Yo me pongo en contacto con el neumólogo y el neumólogo me dice, bueno, sí, llevas razón. Evidentemente es una situación complicada, entonces, bueno, te voy a hacer un informe para que el niño tenga derecho a escolarización en casa. Hay muchos niños que viven esta circunstancia, niños trasplantados que, bueno, el sistema inmunológico lo tienen muy debilitado, pues evidentemente hay que tener mucho cuidado con ellos y se les otorga una educación en casa y demás. Para esto los especialistas, los informes y demás se redactan y, bueno, se mandan a la Consejería de Educación y te dan el visto bueno o no. Vale. Yo mando todos los papeles y es verdad que en un principio nos lo delegan, nos lo deniegan, perdón, porque el especialista no ha puesto la coletilla de que no se cumplen las medidas de seguridad en el cole. Claro, evidentemente el especialista no puede poner que no se cumplen las medidas de seguridad en el cole, porque evidentemente eso no te lo podía garantizar nadie ni nada, y él no podía decir que no se cumplían. Pero claro, mi hijo a la vez tampoco podía ir al cole. Bueno, pues tuvo que redactar un nuevo informe en el que él, pues como que aconsejaba y creía conveniente que fuese un niño que se quedase en casa para recibir educación, ta, ta, ta. Bueno, pues imaginaros la movida, ¿vale? Bueno, al final, finalmente nos lo conceden. ¿Qué pasa? Que en los primeros meses de cole, yo creo que es verdad, por eso tuvimos que remover Roma con Santiago y demás, porque bueno, los primeros meses de cole es verdad que había muchos niños que no asistían al cole por decisión de los padres porque les daba miedo, ¿no? Evidentemente. Cuando la cosa se vio que se iba alargando en el tiempo y que esto no iba a ser cuestión de unos días, pues al final esos niños sí que volvieron al cole.
y pues como digamos la cosa, digamos que se tranquilizó más y se quedaron ya en domicilio, digámoslo así, los niños que realmente estaban enfermos. Bueno, pues a él sí se lo conceden, le conceden la educación en casa, pero ¿qué pasa? Que esto trataba de un profe que iría a nuestro domicilio y estaría en continuo contacto entre el cole, digamos, mi hijo, ¿vale? Sería el punto o el nexo de unión. ¿Qué ocurre? Que la bolsa de maestros se queda vacía porque están todos los maestros ocupados. Claro, evidentemente, entre maestros que tenían que cubrir y luego bajas y demás, bueno, pues se queda vacía. ¿Y qué pasa? Pues que no tenemos un profe que venga a casa. Claro, mal que bien, durante todo este proceso nos van mandando deberes para que los vayamos haciendo en casa, vamos haciendo cositas y tal. Y cuando ya esto se confirma, estamos en el mes de diciembre, ¿vale? Se confirma que no que tengamos maestro en casa, sino que el maestro finalmente no va a venir a casa porque no hay, es el mes de diciembre. Vale, me lo comunican, entonces me dicen como que quien va a impartirle las clases y demás voy a ser yo. He de decir a todo esto que entre medias mi hijo iba a extraescolares, en concreto por aquel entonces iba a inglés y mi hijo tocaba el piano. Desde esta parte no nos pusieron ningún problema. Nunca, y siempre le dieron las clases de forma online. Pero es verdad que en el cole me dicen, claro, nosotros nos enteramos de esto en diciembre y pocos días después me dicen que tengo que llevar al niño al cole porque le tienen que examinar de los exámenes que tienen. Hay que examinarle porque tienen que evaluarle. Pues imaginaros, ¿vale? Yo decía, pero no hay otra forma, no hay otra forma en la que podamos hacer esto, en la que no, o sea, esto no tiene sentido ninguno. Esto ocurre, o sea, hay que llevarle al cole. Imaginaros mi situación de nervios. Y además fue un poco de un día para otro. No echo la culpa al cole, ¿vale? Porque sí que es cierto que yo el primer año que estuvo mi hijo en casa sí me sentí un poco abandonada. El segundo año no. El segundo año fue maravilloso. Creo que mucho movido por la profe de inglés, que era encima una profe interina, que ya por desgracia no está en el cole, fue maravillosa. Me llamó a mi teléfono personal desde el suyo personal, diciéndome: estoy al tanto del caso de tu hijo, sé que tu hijo está en casa por estas circunstancias y yo te voy a facilitar la vida todo lo que pueda. Tengo pensado conectarme con tu hijo una vez en semana para que lo vean también sus compañeros, pero déjame porque, claro, acababa de aterrizar en el cole, ella era interina, entonces tenía que organizarse un poco y me dijo, no te preocupes que te vuelvo a llamar, y evidentemente me volvió a llamar. O sea, maravillosa, fue maravillosa. Miriam, no se me olvidará, es una maestra de los pies a la cabeza. También es verdad, y os lo digo, que su otra profe, que era, digamos, porque está la de inglés, luego la otra profe que tenía, que era su tutora, que era la de lengua y mate, también fue maravillosa, Alicia, muy bien. Ella también se conectó con él una vez en semana, nos poníamos de acuerdo y nos hicieron siempre los exámenes vía online. Yo en todo momento me ponía para que yo lo hacía para que viesen que yo en ningún momento le decía nada al niño ni le chivaba nada, porque para que viesen que evidentemente pues, el niño iba progresando a nivel académico y demás. Pero sí que es verdad que yo el primer año me sentí un poco abandonada por el profesorado en general. Entiendo también que la profesora que le tocó a mi hijo de lengua y mate era una sustituta, que pues el primer año fue un poco catástrofe, la situación a nivel pandemia estaba pues eso, desastroso, ¿vale? Entonces, sí que lo entiendo, pero es verdad que dije: "Joder, si tenemos poco, pues añadimos esto". Entre tanto, como yo ya sabéis, yo soy enfermera. Yo seguía acudiendo a mi puesto de trabajo con más miedo que otra cosa,
porque yo decía, si yo me contagio, se lo paso a mi hijo. Es verdad que como ya os adelanté en otros capítulos, bueno, yo trabajaba y trabajo los fines de semana y los festivos y trabajo en el servicio médico de una empresa, con lo cual, bueno, pues evidentemente yo no he estado en primera línea como han estado otros compañeros en hospitales, en centros de salud, pero es verdad que yo tenía miedo. Y en este proceso, pues es verdad que la fábrica donde trabajo, ante la situación del descontrol y demás, deciden hacer un parón en la fabricación y nos dejan también a todos en casa ante la situación que se estaba descontrolando, ¿vale? Y en estos días, pues yo me entero de que estoy embarazada. Yo venía de un aborto. Es verdad que nosotros, yo cuando salí del hospital tenía claro que no iba a tener más hijos. Yo creo que esto os lo he comentado. A mí cuando me decían en el hospital donde nació mi hijo que cuando tuviese el segundo, pues bueno, que todo lo iba a vivir de otra manera, yo decía, esta gente está loca, ¿cómo voy a tener yo más hijos después de lo que estoy viviendo con este? Bueno, pues es verdad, llevaban razón. Considero que el animarme a tener otro hijo, en este caso una niña, considero que nos vino muy bien tanto a mi hijo como a mí. Primero porque yo di un poquito más de libertad a mi hijo, dejé un poco de tenerlo tanto entre algodones, por decirlo de alguna manera, ¿vale? Porque sí que es verdad que era dedicación absoluta a él, todo para él, todo por él. Antes de que se cayese yo ya la había recogido. Entonces, es verdad que es algo que es inevitable, pero que a lo mejor sí que es verdad que les perjudica. Y también a él le vino muy bien porque evidentemente ya el centro de todo no era solo él. Claro, yo me entero que estoy embarazada en plenísima pandemia. Llamo a mi médico de atención primaria, y me dice, bueno, debido a tus circunstancias, a tus antecedentes y encima con la situación que hay ahora, yo estuve de baja pues prácticamente desde que me entero que estoy embarazada. Entonces, cuando reanudan el proceso de fabricación en la empresa donde yo trabajo, estoy de baja. Pero claro, mis embarazos son como son. Yo es verdad que ya partía del antecedente de que con mi hijo me tuvieron que hacer el cerclaje y es verdad que ya me dijeron en un primer momento que muy probablemente en posteriores embarazos me tendrían que seguir haciendo cerclajes. Es verdad que donde me hicieron el cerclaje de urgencia que salvó a mi hijo no fue en el mismo hospital donde nació mi hijo, porque es verdad que el hospital de donde nosotros vivimos pues es un hospital más pequeñito y demás y no está preparado para atender a bebés tan prematuros y entonces nos tuvimos que ir a otro. No os digo los hospitales no por nada, pero porque tampoco quiero generar, pues no sé, ni polémicas, ni malos rollos, ni nada de nada. Simplemente, o sea, no es por nada, es un hospital que a mí me trató fenomenal. De hecho, considero que fue los que salvaron a mi hijo, pero ellos, muy coherentemente, el jefe del servicio, el ginecólogo, me dijo que en ese hospital no podrían sacar a mi hijo adelante en unas semanas de gestación tan prematuras. Bueno, pues es verdad que en este hospital a mí ya me dejaron entrever que me tendría que someter a otro cerclaje en futuros embarazos. Sin embargo, en el que nació no me lo dijeron, me dijeron que a lo mejor no era necesario, pero bueno, ya os adelanto que finalmente tuvo que ser necesario. Pero bueno, pues entre todo este proceso de que yo me entero que estoy embarazada, mi hijo está con las clases online, teniendo que ir al cole a examinarse para que le evalúen. Bueno, esto fue una puñetera locura, os lo digo así. Pues para no perder la emoción del momento, pues ya sabiendo que estoy embarazada, en la semana 9 de embarazo, pues mancho. Entonces digo, ¿y ahora qué?
sea, no me lo puedo creer. Os adelanto que yo tenía, claro, miento, perdón, sí, semana 9. Os adelanto, yo ya tenía en mi casa todo preparado porque en esa misma semana me hacían una eco de revisión. Tenía mascarillas, bueno, tenía un kit en mi casa porque tenía que ir a hacerme la revisión, evidentemente, al hospital. Os confieso, yo deseaba muchísimo quedarme embarazada, de verdad os lo digo. Ya os digo, mi hijo nació en el 2014. En el 2018 yo me quedé embarazada y lo perdí, coincidiendo con la operación de hipospadia de mi hijo. Y yo me quedo embarazada en el 2020. De verdad que era deseado, buscado, rebuscado y demás, pero sí que es verdad que con la pandemia yo le dije a mi marido, ya, ya está, no lo vamos a buscar. Ya está, o sea, yo ya bastante sufrimiento me está generando a mí esto de la puñetera pandemia, como para meterme ahora en un embarazo en el que a saber lo que pasa, ta, 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 ta. Y justo, pues me quedo embarazada, vamos, que estaba embarazada. Os confieso que pensé que era una malísima madre, que era una puñetera inconsciente, que qué estaba haciendo con mi vida y cómo le podía hacer eso a mi hijo. Os juro que yo pensé todo esto. ¿Por qué? Porque claro, yo me entero que estoy embarazada, soy consciente que es un embarazo de riesgo por todos mis antecedentes, ¿vale? Entonces digo, pero ¿cómo es posible? Mis hijos se llevan 6 años. Jolín, tuve un aborto de por medio. Yo decía, ahí no fue y ahora me quedo embarazada en esta situación, eres una puta loca. Yo me lo repetía una y mil veces a mí misma. Y ese día cuando manché, llamé a la matrona del centro de salud y me dijo, no, 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 te tienes que ir al hospital. Yo no te puedo decir que te quedes en casa ante un manchado, tienes que irte al hospital. Y yo la dije, pero ¿cómo me voy a ir al hospital si mi hijo es un gran prematuro que está en casa y no puede salir? Está recibiendo el cole en casa y todo. Y me dijo, Silvia, estás manchando, tienes que ir al hospital. Pues colgué el teléfono y pensé si ir al hospital o no, os lo juro, lo pensé. Y ya mi marido me dijo, vamos, vístete y vete, claro, porque encima me tenía que ir yo sola, porque claro, mi marido no me iba a acompañar porque se tenía que quedar con nuestro hijo. Entonces me iba yo sola. Es verdad que vivimos muy cerquita, ¿vale? De este hospital. Y os juro, y me arrepiento cada día que pensé, bueno, si es, no, o sea, no va a seguir para adelante y creo que es lo mejor que lo pierda porque no puedo hacerle esto a mi hijo. Os lo juro que lo pensé. De hecho, yo es verdad que siempre lo he dicho, soy muy mala paciente, no porque sea cansina, en plan de decir, ay, hacerme esto. No, soy mala paciente porque es verdad que, que tolero muy mal el tener que estar en un hospital. Yo lo digo, soy enfermera, pero no tolero estar yo como paciente, lo llevo muy mal. Entonces yo me pongo muy nerviosa y demás. Pero recuerdo que cogí el coche y me fui al hospital con la certeza de que me iban a decir que, pues que lo había perdido, como ya tuve el aborto anterior. Y llegué al hospital y es verdad que la chica de la recepción, en cuanto le dije que estaba embarazada, me dijo, uy, ya está, no te preocupes, ahora mismo llamo a un celador para que te lleve a ginecología y estés aquí lo menos posible. La verdad es que fue un encanto, fue maravillosa. Y recuerdo que entré y la ginecóloga, pues lo típico, ¿no? Te pregunta, pues embarazos y demás, y claro, le estuve contando y me dice, bueno, ya verás, mujer, cómo va bien. A la tercera tiene que ir la vencida. Y yo dije, va. Pues cuando me hizo la eco, me dijo, ay, dice, está todo bien, está todo perfecto. ¿Quieres escuchar su latido? Y le dije, ¿cómo? Sí, sí, que si quieres escuchar su latido, porque es verdad que yo tengo reglas muy irregulares y yo no sabía muy bien, no contaba con que fuese la semana 9, ¿vale? Y le dije, ¿tiene latido? Y me dice, claro que tiene latido y va fenomenal. Y cuando me lo puso, no podía parar de llorar, ¿vale? Pero porque dije, joder, Silvia,
O sea, ¿qué estás pensando? ¿Estás pensando que no quieres que siga para adelante? A ver, que era por proteger a mi hijo, pero decía, jolín, tienes aquí el sueño que estabas esperando, que era tener otro hijo y darle un hermano o una hermanita a tu hijo mayor. Entonces, joder, dije, hostia, qué gilipollas eres, ¿vale? Y me acuerdo que es verdad que me valoraron súper rápido y me dijeron, nada, vete ya, vete para allá para casa, intenta estarte tranquilita y ya como enseguida tienes la revisión, nos vemos y ya valoramos y demás. Y me acuerdo que me fui a casa y cuando llegué a casa, es verdad que llegué y le dije a mi marido y a mi hijo, no me toquéis, no me toquéis, no me toquéis, que ahora mismo me voy a meter en la ducha y toda esta ropa va para lavar. Y cuando me metí a duchar, le dije a mi marido llorando, tiene latido, está todo bien, le he escuchado. Y fue un momento de decir, hostia, no os voy a negar, no os voy a negar que pasé mucho miedo, muchísimo miedo, porque fui a la eco de la semana 9, todo iba bien. Y luego, claro, tuve la eco de la 12, en la que ya como que confirman que todo está bien, que todo va correcto. Eh, digamos como que me dieron el ok para hacerme la intervención y ponerme el cerclaje, ¿vale? Me operaron en la semana 14, ¿vale? Un, un 4 de julio. Pues imaginaros, ¿vale? Imaginaros cómo seguíamos con nuestra plena pandemia, ¿vale? Nosotros seguíamos sin salir absolutamente para nada de casa. O sea, yo todo, o sea, nada, o sea, nada. Mi marido tenía la posibilidad de estar teletrabajando y no salíamos de casa para absolutamente nada, ¿vale? Nada. O sea, yo de verdad que no os exagero, ni os digo que... No, 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 es que no salíamos para nada. Me acuerdo que al principio lo que decían, bueno, pues salir con los niños y demás, eso lo fuimos reduciendo de tal manera que dejamos ya de salir. De salir porque yo me desquiciaba, el niño volvíamos de la calle, le bañaba entero y bueno, ya no os cuento cuando él iba al cole en los 3 trimestres y hacía los exámenes. O sea, era una auténtica locura. Claro, cuando a mí en la semana 12 me dicen que todo va bien, que está todo ok y que vamos a programar ya la fecha de intervención para hacerme el cerclaje. Pues imaginaros, ¿vale? Imaginaros lo que mi cabeza ya empieza a cavilar. Yo decía, pero ahora me ingresan a mí estar allí. Ahora a ver cómo pasa. Claro, el niño se tenía que quedar con alguien. ¿Con quién se queda? Madre mía, ¿quién viene a casa? Madre mía, menos contactos. ¿Quién tiene menos contactos? O sea, desquicie absoluto, ¿vale? Cuando os digo desquicie absoluto es que, o sea, no os podéis imaginar, yo digo, cómo ha sido posible de yo poder llevar un embarazo tranquilo, porque horrible. Entonces, cuando llega el día de la intervención, me acompaña mi marido. Es verdad que ante la situación, ahí parecía que estaba un poquito más calmada la cosa. Él no puede estar ni en el preoperatorio ni en el posoperatorio, lo paso yo sola, él está siempre fuera. Pero bueno, y ya esto que pase, ducharme bien y que yo no puedo, no puedo. Era mi única obsesión y yo la decía, por favor, dame otro vaso de agua. Que me decía, no te puedo dar más agua, Silvia, por favor, ya lo sabes tú mejor que nadie, que no. Por favor, dame más agua, de verdad que es que no he bebido nada. Claro, yo ingresé a las 10 de la mañana porque la intervención estaba programada a las 11, pero bueno, luego se retrasó un poquito y demás, y entonces pues, salí de allí a las 8 de la tarde. Finalmente conseguí hacer pis. Pero es lo que os quiero intentar transmitir con este podcast, en el que nos ponemos al límite muchas veces nosotros mismos, pero porque nos autoexigimos de más y es verdad que hay veces que como que se nos nubla nuestra visión de la vida, de las perspectivas, o sea, no vemos más allá. Y sí que es verdad que he hecho este podcast con esa idea, con la idea de que sé que por lo que estáis pasando. Es verdad que sé que se pasa muy mal, muy mal, muy mal, muy mal, y que hay días en los que dices, no puedo más y lo estoy haciendo todo mal y soy una mierda, pero no es así. Llevamos mucha carga
física que ya casi creo que pesa menos. La que realmente pesa es la emocional, esa que nos destroza por dentro porque nos hace sentirnos culpables, pensar que no llegamos, pensar que no lo estamos haciendo bien, y sí lo estamos haciendo bien. Lo estamos haciendo bien porque lo estamos haciendo por y para nuestros hijos, y eso es lo más importante, de verdad, os lo digo de verdad. Intentar no hundiros, intentar ser optimistas. Sé que es muy difícil, ¿eh? Os estoy hablando yo que os digo que me he quedado paralizada en los momentos más absurdos y me he quedado paralizada. Por eso, de verdad, intentad pensar, relajaros y saber que podéis y que todo lo que estáis haciendo lo estáis haciendo bien. Y hasta aquí os dejo de verdad mandando mucho, mucho ánimo. Nos escucharemos la siguiente semana, continuando con este capítulo, que es verdad que está siendo largo, pero bueno, os estoy haciendo un poco un resumen de estos casi 11 años que han sido muy, muy intensos. Que es verdad que muchas veces pensamos en decir, bueno, ya cuando les den el alta, ya se ha acabado todo. Bueno, viene un proceso que también es dificilillo, es complicado, pero también se sale. Así es que os mando muchísimos ánimos, de verdad, y muchísimos besos. De verdad, os abrazo desde la distancia, pero de verdad que podéis. Nos escuchamos la próxima semana. Adiós.